Mi nombre es Ignacio Rodríguez, soy médico infectólogo de Clínica Red Salud y hoy día vamos a hablar de tratamientos para el COVID. Pero la idea es hablar un poco de cuál es la evidencia que existen en estos tratamientos. No tengo conflictos de interés. Y antes de hablar de los tratamientos propiamente tales, tenemos que hacer una idea de por qué tenemos que hablar de evidencia. ¿Qué nos hace hablar de evidencia y por qué no simplemente hablamos de lo que hacemos todos los días? Básicamente, en términos generales, tenemos que entender que el quehacer clínico, lo que hace uno todos los días como médico, tiene tres pilares fundamentales. Uno de estos pilares fundamentales son los conocimientos, la ciencia, lo que uno estudia, el conocimiento, la parte dura. Por otro lado, viene la experiencia, que es lo que uno ha visto, que lo ha tocado hacer, y eso es un poco el arte de la medicina. Y esa es la gracia de la medicina, que además de ser ciencia, también es arte, porque tiene mucho de esta experiencia. Pero también hay una tercera patita que no deja de ser importante, que son las influencias externas, que son todas esas cosas que uno toma del exterior, ya sea buenas, malas, etc. Por ejemplo, les pongo acá experiencias ajenas, otros médicos que te han dicho, mira, a mí me ha funcionado, lo que está de moda, porque se está haciendo todos los días, el impacto social que tiene algo, yo voy a ocuparlo o no ocuparlo, si está en los medios, se está hablando todos los días, entonces lo usaría o no lo usaría porque se está hablando todos los días, por ejemplo, la hidroxicloroquina que se ocupó en algún minuto, mucho, porque todos estaban hablando de eso. La otra son costumbres, siempre se ha hecho de la misma manera. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer distinto? Sin ningún conocimiento detrás, por eso estoy hablando que está en la tercera parte. Y lo otro son, que tampoco podemos dejar de decir que existe, es la presión de los laboratorios, que siempre hay alguna presión para que ocupen los medicamentos nuevos, para que hagamos las cosas nuevas, tal vez no con todo el conocimiento que quisiéramos tener. Entonces, esto es lo que normalmente uno usa en más o menos equilibrio en el día a día. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una enfermedad nueva, una enfermedad que no conoce nadie, una enfermedad donde los conocimientos y la ciencia se empequeñecen, son una parte muy pequeñita? Entonces el quehacer clínico, que estaba en un equilibrio entre estos tres pilares, pasa a ser básicamente una hipertrofia de todo lo que es la experiencia, lo que me ha tocado hacer con cosas parecidas, y más aún de las influencias externas. Entonces, en ese momento, cuando la medicina deja de tener conocimiento y pasa a ser estas dos cosas, experiencia e influencia externa, dejamos de ser médicos y pasamos a ser alquimistas. Entonces, el tema y lo importante es que tenemos que poder lograr llegar a un equilibrio para no volver a la Edad Media y hacer las cosas porque siempre se han hecho así, sino que tenemos que volver a hacer crecer ese conocimiento. ¿Ya? Entonces, todo lo que significa el tercer pilar, que es el conocimiento, la ciencia, lo que realmente estamos haciendo, porque sabemos que se hace y se ha demostrado que se funciona, es lo que tenemos que darle el énfasis. Y por eso este tipo de presentaciones. Entonces, eso nos convierte, al volver a en médicos de este tipo. Médicos que estudian, que si usted viene tiene los papeles abajo, está en el computador, tiene su fonendo, es un médico que tiene un equilibrio de las tres cosas. Y eso es súper importante para la práctica médica de todos los días. ¿Ya? Entonces, esa es la razón de por qué hacemos este tipo de presentación. Luego, para comentar y ahora entrar más en el tema propiamente tal, la verdad es que cuando me propusieron hacer esta charla, yo lo encontré muy interesante, pero era un trabajo bien importante, porque significaba recorrer todo lo que sucedió en el último año para poder tener la evidencia suficiente y poder hablarles desde el ámbito de la evidencia, no de lo que yo he hecho o no he hecho, no la experiencia de lo que estamos hablando. Pero hace muy poco tiempo, probablemente los primeros días de enero del 2021, apareció este, que es un resumen de las guías de prácticas clínicas del manejo de SARS-CoV-2 del Ministerio. ¿Cuál es la gracia de esto y por qué se los muestro acá? Porque es un resumen de gente que es experta en evidencia, que se sentó durante todo el año 2020 a analizar toda la evidencia que había. Y desde toda esa evidencia que iba saliendo, se hicieron revisiones sistemáticas de cada uno de los temas y se hizo una evaluación de varias personas en que se pusieron los pesos y finalmente se obtuvieron recomendaciones basadas en la evidencia de los mejores niveles. Entonces, básicamente me hicieron la pega, me facilitaron muchísimo la presentación porque lo que yo voy a hacer en esta presentación es tomar el trabajo de ellos y tratar de transmitírselo para que vean un poco cómo se hacen las cosas y qué es a lo que llegamos. Entonces, esa es la dirección de donde yo lo saqué. Es un chorizo súper grande, así que es muy difícil que lo vayan a recordar, pero si es que les llega la presentación la tienen ahí, pero si no, ustedes lo buscan como guía de práctica clínica, manejo de SARS-CoV-2 del Ministerio y lo van a encontrar, es bastante fácil de llegar. ¿Ya? Y eso está en una página web que es bastante amistosa.
En términos generales, la metodología que usaron, que ocupó este grupo de personas, son a través de un sistema de recomendaciones que se conoce como GRADE. Y básicamente son dos cosas las que se pesan. Una es el tipo de recomendación, la fuerza con que ellos recomiendan. Si ellos recomiendan, por ejemplo, para el lado izquierdo, fuerte en contra, condicional en contra, condicional a favor, que son las decisiones más intermedias que uno debería tomar en la práctica clínica, y por otro lado las verdes, las que están al otro lado, que son fuertes a favor. En términos generales, las verdes y las rojas, uno debería seguirlas sin tener mucho conocimiento, más o menos siempre, porque hay una fuerte evidencia para uno o el otro lado. Pero las que están en amarillo siempre son condicionales. Revíselas, véalas, y eso es un poco la gran gracia de la medicina basada en la evidencia, que es una recomendación que tiene que ser puesta en la práctica clínica. No es siempre verde, no es siempre rojo. Y la gran mayoría de las veces es amarilla. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo que se prueba y se pone a prueba de la evidencia es la de certeza con que se hace esta recomendación. Y eso depende de cuál es el peso de la evidencia que existe. Desde muy baja, en donde existe considerable incertidumbre respecto a que la evidencia identificada sea apropiada, hasta muy alta, que existe una alta confianza en que la evidencia es apropiada. Por lo tanto, mezclando estas dos graduaciones vamos a tener un mosaico de recomendaciones, en donde la recomendación, por ejemplo, puede ser fuerte a favor, porque los beneficios superan a los riesgos por mucho, pero con una certeza baja, por ejemplo, que tal vez los estudios no son de la mejor calidad, pero la diferencia es tal que el grupo se define como fuerte a favor. Eso es raro, generalmente lo fuerte es lo menos moderado o alto, pero existen recomendaciones de distintos tipos, distintas fuerzas con distintas certezas, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a definir, eso es lo que vamos a utilizar en el resto de la presentación. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo presentan ellos el trabajo? Y esto, si ustedes se meten en la página, la pueden encontrar. Ellos básicamente toman 11 preguntas. Y de esas 11 preguntas, siempre la gradúan según un nivel. Y finalmente, además, si uno se mete a cada uno de estos, uno le hace clic, por ejemplo, en uno de estos, aparece una descripción de por qué se toma esa decisión. Es bastante buena, yo se la recomiendo para que la vean, pero la idea es que aquí vamos a hacer un tema general. Entonces, las preguntas son siempre las mismas para todas las intervenciones. Y las preguntas son: 1. ¿El problema es una prioridad? 2. ¿Qué tan significativos son los efectos deseados? 3. ¿Qué tan significativos son los efectos indeseados? 4. ¿Cuál es la certeza general de la evidencia? 5. ¿Hay incertidumbre o variabilidad importante sobre cómo valora la gente lo que ve? ¿Ya? Eso es un poco de la valoración de las personas. 6. ¿El balance entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención? Esa es una de las más importantes porque generalmente tenemos aquí, si no favorece la intervención, lo más probable es que no se recomiende. 7. ¿Qué tan grandes son los recursos necesarios, como los costos? Por ejemplo, si uno va a tomar una decisión de salud pública, como la que toma el ministerio, esto es súper importante. ¿La costo-efectividad de la intervención beneficia la intervención? 9. ¿Cuál sería el impacto de equidad en salud? Que es algo que tienen que tomar las personas que toman decisiones en salud. 10. ¿La intervención es aceptable para las partes interesadas? Y finalmente, 11. ¿Es factible implementar la intervención? Entonces, una vez que ellos discuten cada una de estas preguntas, llegan a una conclusión y finalmente, con todo esto, viendo la evidencia, etcétera, con todo esto ellos llegan a una decisión en que toman la recomendación y dicen fuerte, no fuerte y nivel de evidencia y para qué lado, ¿ya? Entonces, esa es la metodología que se hace para el estudio de este tipo de cosas. Entonces se hacen revisiones sistemáticas de cada uno. Y finalmente, para terminar de explicar esto de lo que vamos a hablar y entrar a la materia directamente, ellos hacen 18 revisiones que se hicieron durante el año 2020, que vamos a ver al hablar de algunas. De esas 18 revisiones, nosotros vamos a hablar de la terapia, que es de que se trata esta presentación. Y en terapia me refiero básicamente al pastilleo. O sea, lo que uno está acostumbrado de qué le doy para que el paciente se mejore, qué puedo hacer para que el paciente se mejore en respecto a medicamentos. Porque hay otras cosas que, por ejemplo, están aquí, como la estrategia conservadora de fluidos, que es una estrategia de manejo de la UCI, que no vamos a hablarla porque, uno, no es mi ámbito más cercano, yo no soy intensivista, y segundo, porque para poder no hacer una presentación infinita, me decidí dedicar solamente a la pastilla propiamente tal. Pero si alguien se quiere meter y buscar, hay un montón de revisiones interesantes.
Entonces nosotros hoy día vamos a revisar todas estas: remdesivir, anticoagulación, favipiravir, tocilizumab, dexametasona en distintos escenarios, plasma convaleciente, cloroquina, hidroxicloroquina, interferón, lopinavir-rito y vitamina C, ¿ya? Y eso es porque son intervenciones que se han usado para intentar mejorar a los pacientes. AINES no lo vamos a hablar porque AINES básicamente es la recomendación si se puede usar o no en estos pacientes, si el riesgo aumenta o disminuye, no es para tratamiento. Y lo mismo que IECA y ERA2, ¿ya? Entonces, ahora vamos directamente. Vamos a partir por los más conocidos y de ahí a los más desconocidos. Y vamos a ir hablando de todas estas preguntas, pero para no hablar de las 11 preguntas en cada uno, nosotros vamos a ir hablando de las cosas importantes. Y eso es lo que yo les quiero transmitir. Primero que nada, la dexametasona en ventilación mecánica. Esta es una revisión que se hizo en octubre del 2020, por lo tanto es bastante reciente. Partan mirando, fíjense en el color que usan para llenar los datos, solamente para que tengan una idea. Pero ¿qué cosa quiero que se fijen en forma importante? Pregunta número 2. ¿Qué tan significativos son los efectos deseables? Grandes. Pareciera ser que los efectos deseables de la dexametasona son importantes. Contra, ¿qué son los indeseables? Pequeños. ¿Ya? O sea, ahí hay una diferencia, una pesa, que es lo que vamos a ver en la pregunta 6, cuáles son los efectos deseables versus cuáles son los efectos indeseables. Y en la 4, que también me interesa que la miren, porque si bien es una recomendación que vamos a ver que es verde, como ustedes pueden ver, pero la certeza general de la evidencia no es muy alta, es baja. Y es algo que vamos a ver repetido en prácticamente todas estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque como es una enfermedad muy nueva, como estábamos hablando, no tenemos mucho conocimiento, el conocimiento se ha ido generando durante el año. Por lo tanto, lo que podamos ir leyendo, lo que podamos ir encontrando, no es tanto como quisiéramos. La cantidad de N de pacientes, la cantidad de estudios, la cantidad de metaanálisis no es suficientemente grande como para decir que tenemos alta certeza. Pero en este caso, en que sí se favorece la intervención, como pueden ver acá abajo en la 6, pareciera ser que sí es suficiente. Ahora, en la parte dura, ¿qué es lo que miraron estas personas? Porque, claro, se discute un poco cuál es el costo-beneficio, etcétera, pero ¿qué es lo que necesitamos saber nosotros como clínicos? Es esto. ¿Qué le estamos ahorrando al paciente? ¿Qué bien le estamos haciendo y qué bien no le estamos haciendo? Entonces, aquí yo les traje la tabla que ellos mismos tienen en la parte de los apéndices, en donde nos muestran cuáles son los estudios que fueron evaluando. ¿Ya? ¿Qué estudios evaluaron? Por ejemplo, en la revisión sistemática que ellos hicieron, el desenlace mortalidad, que es el desenlace duro, tiene un riesgo relativo de 0,9. ¿Ya? Ojo, su intervalo de confianza es entre 0,8 y 0,97, por lo tanto es significativo. ¿Qué significa? Que en forma significativa estamos disminuyendo la mortalidad en aproximadamente un 10%. ¿Ya? Y estos son los grupos que ellos comparan. ¿Cuántas personas deberíamos, la diferencia de cuántas personas ganamos, entre comillas? Se mueren 27 personas menos por grupo, lo cual es bastante bueno. Y en este momento ellos tienen una evidencia moderada, no está tan mal, para la mortalidad. Después, si vamos a empezar a dividir en subgrupos, porque todo esto es dexametasona en general, si vamos a ver la mortalidad en el subgrupo de ventilación mecánica, es un RR más importante aún, de 0,7, o sea, un 30% de disminución, y con un intervalo de confianza que es significativo. Por lo tanto, la mortalidad en el subgrupo de ventilación mecánica es significativamente menor al grupo que no se usó dexametasona. ¿Ya? Por otro lado, si vamos a ver otros desenlaces, y aquí al otro lado de la tabla, ventilación mecánica invasiva también tiene un riesgo relativo de 0,7 aproximadamente, o sea, es el riesgo de necesitar ventilación mecánica invasiva, 0,7, ¿ya? También significativo, si ustedes miran el intervalo de confianza. Nuevas infecciones, 0,75, o sea, ¿podría disminuir las nuevas infecciones? No lo sabemos. Estamos hablando de nuevas infecciones de complicaciones, estamos hablando de sobreinfecciones, a eso se refiere con nueva infección, para que lo tengan claro. Es un riesgo relativo de 0,75, pero aquí sí pasa por el 1. Por lo tanto, existe la posibilidad de que sí o que no, no es significativo, no hay una diferencia importante, por lo tanto, el riesgo de sobreinfecciones no parece ser tan alto. Por otro lado, hiperglicemia, que también es una reacción adversa conocida de la dexametasona, tiene un riesgo relativo de 1,1, o sea, un 10% más, pero su intervalo de confianza tampoco pasa por el, o sea, también pasa por el 1, por lo tanto no es significativo. O sea, en suma,
sumando, restando, por un lado, los efectos beneficiosos de la tabla de la izquierda, los efectos adversos de la tabla de la derecha, la nueva infección y la hiperglicemia, no parecen ser mayores, versus una ventaja. En conclusión, ¿qué es lo que dicen ellos? Verde, para que uno tenga una idea clara, entonces se recomienda fuertemente que se use dexametasona en pacientes en ventilación mecánica invasiva, pero con un nivel bajo de evidencia. ¿Se fijan? Entonces es una recomendación fuerte, por lo tanto uno debería tomarla con un nivel de evidencia no muy alto. Dexametasona en pacientes que requieren oxígeno. Esta revisión también se hizo en el 2020 y vamos a las preguntas. ¿Qué cosas me parecieron interesantes? En este caso, ¿qué tan significativos son los deseos deseables? Son moderados, a diferencia del anterior que decía grandes. ¿Y qué tan significativos son los efectos indeseados? Siguen siendo pequeños. La balanza pareciera ser que favorece la intervención, ¿ya? Y nuevamente también les dejo para que miren el resto de las cosas que van revisando ellos, que para la práctica clínica propiamente tal no es algo que a nosotros nos interese tanto, sino que es más para la implementación. Pero sí el lado izquierdo de la tabla. Y en esta diapositiva están los outcomes duros, que es lo que vamos a ver, que son muy parecidas a las tablas de la vez anterior, pero el subgrupo que vamos a analizar es distinto. Vamos a ver la mortalidad, que es el mismo grupo de pacientes que habíamos visto antes, que sí es significativa, pero aquí le agregamos la mortalidad del subgrupo que nos interesa ahora, que es el que solo utiliza oxígeno. En este grupo tenemos un riesgo relativo de 0,89, que es menor a 0, o sea, menor a 1, perdón. Pero ese riesgo relativo, el intervalo de confianza, si ustedes miran abajo, está justo en el 1, lo que significa que roza la significancia. Para la estadística, eso significa que no es una evidencia dura, ¿ya? Entonces, eso hace que la recomendación probablemente sea mucho menos fuerte y la evidencia también sea más baja. Tal vez, si agregamos más pacientes o agrandamos el estudio, muy probablemente vamos a llegar a esa significancia. Entonces, con eso en mente se hace la recomendación. Ya tampoco los números hay que interpretarlos un poco en el contexto, sabiendo los estudios que se hicieron, sabiendo que el gran estudio, que es el estudio Recovery, que es el que demuestra que la dexametasona anda bien, que es el que más pacientes aporta y el que tiene mejor calidad, es el que más pesa. Y en ese sí se logró definir que ese grupo tenía menos mortalidad. Y por otro lado, la tabla de los efectos adversos es la misma de antes, así que no tenemos por qué hablar mucho más de ella. Entonces, en conclusión, el grupo lo que define es en personas con neumonía con necesidad con COVID-19, con necesidad de oxígeno, el ministerio sugiere el uso de dexametasona como parte del tratamiento estándar. Es una recomendación condicional que debe ser evaluada por el clínico al momento de tener al paciente al frente, ¿ya? Porque, como les comentaba, no llega a la significancia, por lo tanto no tenemos una recomendación fuerte, pero conociendo a la luz de los hechos, a lo que se sabe, lo más probable es que en el corto plazo existan nuevos estudios que vayan a aprobar esto y que la cantidad, subir el N, los metaanálisis vayan a cambiar y vayan a quedarse todos a ese lado, ¿ya? Tercer lugar de dexametasona, este es en el grupo que no requirió oxígeno, ¿ya? Es el tercer grupo. La pregunta 2, para que la miremos, ¿qué tan significativos son los efectos deseables? Acá no lo sé. Pareciera ser que no hay evidencia suficiente, pareciera ser que no hay pacientes, pero aparentemente la decisión del grupo de investigación es que no hay evidencia. ¿Y qué tan significativos son los efectos indeseables? Moderados. Ya aquí estamos viendo que es un poco más alto. Probablemente en este caso la balanza va para el otro lado. Ya pareciera ser que los efectos indeseables pesan más que los deseables porque no tenemos información sobre los deseables. Y aquí rápidamente la 6 probablemente favorece a la comparación, al comparador, o sea, al no darle. ¿Ya? Lo mismo, misma tabla, mismo grupo, pero aquí les agrego la mortalidad del subgrupo que no requirió oxígeno. Si ustedes miran este riesgo relativo, 1,27, o sea, pareciera haber más riesgo de daño en aquellos que ocupan dexametasona, pero igual que en el anterior, está justo en el 1. Por lo tanto, no es significativo. Si este número fuese significativo, muy probablemente la recomendación del grupo sería a no dar dexametasona en pacientes que no requieren oxígeno. Pero como la evidencia es lo que hay, y esto no es porque me gusta o porque no me gusta, sino que estos son los números y es una cosa objetiva, no se puede hacer una recomendación de ese tipo. Sin embargo, igual que en el caso anterior, probablemente al aumentar la cantidad de N, al aumentar la cantidad de pacientes, al aumentar la cantidad de experiencias clínicas que están descritas y observadas según la evidencia, lo más probable es que nos vayamos a quedar con el lado de daño.
Por lo tanto, la recomendación es que se sugiere no usar dexametasona como parte del tratamiento estándar. ¿Ya? Nuevamente, condicional. Evalúelo usted como clínico al momento de utilizar la terapia. Saliendo de la dexametasona, vamos como la anticoagulación, que es otro de los que son muy conocidos en el uso del manejo del COVID. Este análisis se hizo en noviembre del 2020, es bastante fresquito. ¿Qué tan significativos son los efectos deseables? Moderados. ¿Ya? ¿Qué tan significativos son los efectos indeseables? También son moderados. ¿Ya? Entonces aquí pareciera ser que tanto los deseables como los indeseables están más o menos balanceados. No nos podemos ir a un lado o al otro mientras no tengamos algo que nos lleve para allá. ¿Y qué es lo que nos lleva para allá? La certeza de la evidencia. Y en este caso, la certeza es muy baja. Pareciera ser que la evidencia no es tan buena como para ir para un lado o el otro. Ellos también deciden que probablemente favorece a la comparación, y si van al impacto de salud, que es otra cosa que aquí me pareció interesante marcarles, probablemente no tenga un impacto. ¿Ya? Eso es el análisis con los datos que existen en noviembre. ¿Ya? Vamos a los datos duros. Mortalidad. Anticoagular un paciente. Tiene un OR de 0,73. O sea, aproximadamente las personas que se anticoagulan pareciera ser que se mueren un 30% menos. Pero el intervalo de confianza nuevamente y es bastante amplio, entre 0,5 y 1,7. O sea, no tiene una significancia estadística importante. Respecto al tromboembolismo venoso, o sea, la posibilidad de tener tromboembolismo, también pareciera ser que disminuye la posibilidad, pero también intervalo de confianza que pasa por el 1. No hay suficiente N, no podemos decir que tengamos la potencia suficiente para decir que esto es real en la vida, ¿ya? Y por otro lado, los efectos adversos, el sangrado, que es el más conocido, tiene un OR de 3. Y ese OR de 3, si ustedes se fijan, sí es significativo, porque de 1,4 a 10 veces más sangrado. Por lo tanto, es algo que sí hay que tener en consideración y es algo que sí sabemos y que podemos comprobar que hay que tener en consideración. Entonces, esto es un poco lo que tira la balanza para el otro lado, porque esto sí sabemos que puede ser peligroso, ¿ya? Y respecto a la evidencia indirecta que agregan ellos, en que hay muchos estudios en que no se miden el tipo de sangrado, entonces no se pueden poner dentro de los números, no se puede hacer un combinado de números, pero sí habla de que efectivamente otros estudios en otras cosas, por ejemplo las cirugías, cuando uno ocupa una dosis sobre la profiláctica, sí hay un riesgo de sangrado, ¿ya? Y eso es un poco el acercar la evidencia pensando en un efecto de clase y tratar de acercar lo más posible el escenario clínico, porque probablemente la cantidad no es tanto, 141 personas en un estudio. Entonces, por eso se va a la evidencia indirecta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación de el panel de expertos es sugerir la profilaxis con dosis habituales de anticoagulantes, no la anticoagulación a dosis completa, ¿ya? Pareciera ser que la anticoagulación a dosis completas no tiene suficiente evidencia como para demostrar que vaya a ser una mejor tratamiento que la profilaxis común y corriente. Por lo tanto, la recomendación de ellos es profilaxis con dosis habitual. También es condicional, también hay que verla en el caso a caso, porque uno sabe que hay pacientes que uno sospecha o que tienen mayor riesgo de tromboembolismo, el famoso dímero D, ese tipo de cosas hay que tenerlas en el claro. Y por eso ellos hacen una recomendación condicional. Pareciera ser que la anticoagulación hasta ahora no ha demostrado ser mejor. Pero, como les comento, todo esto puede ir cambiando en el tiempo. Entonces, ya que estamos a principios del 2021, podría ser que a mediados del 2021 tengamos más evidencia y nos acerquemos a los OR que estábamos viendo aquí. ¿Ya? Eso podría suceder. Siguiente, plasma convaleciente. Este también es bastante controvertido, estuvo bastante en la palestra a mediados de año, pero parece que de a poco se fue desinflando. Esta revisión en específico se hizo con la evidencia de septiembre del 2020. ¿Qué tan significativos son los efectos deseables? No lo sabemos. No tenemos claro cuál es el efecto deseable que vamos a encontrar al usar el plasma convaleciente. Probablemente porque no hay suficiente evidencia para eso. Efectos indeseables, yo creo que tenemos más o menos claro que son pequeños. En general no hace mal esto, pero podrían haber algunos efectos. ¿Cuál es la certeza general de la evidencia? Mala, muy mala la certeza general. Y eso, sumado a que no sabemos cuáles son los efectos, muy probablemente tira para abajo toda la recomendación. 6. ¿El balance entre efectos deseables e indeseables favorece o no la intervención? Ellos dicen que no la favorece, con lo que se tiene hasta septiembre.
yo hice una revisión para todos los que son más antiguos, desde octubre para atrás, digamos, o sea, de septiembre para atrás, yo hice una revisión y no encontré cosas nuevas que pudiesen agregar. Si encontré algo, se los voy a comentar en su momento. Entonces, ¿cuáles son los outcomes duros que uno ve? Básicamente, mortalidad es el que tenemos acá, que tiene un riesgo relativo de 0,75. Pareciera ser mejor la mortalidad en el grupo, o sea, menos mortalidad en el grupo que se usó el plasma al que el que no se usó. Pero, sin embargo, nuevamente tenemos el mismo problema. Tenemos un intervalo de confianza del riesgo relativo que es entre 0,5 y pasado el 1. ¿Ya? Ahora, tenemos 781 personas, no es poco, pareciera ser que hay una buena cantidad, pero los estudios no son de muy buena calidad, lo que hace que baje bastante la certeza de la evidencia. Y eso hace que disminuya. Por otro lado, los efectos adversos al seguimiento, mismo problema. Pareciera haber más efectos adversos, pero el intervalo de confianza pasa por el 1. O sea, seguimos más o menos igual. No hay evidencia contundente a favor ni en contra, pero pareciera ser que el nivel de evidencia no es muy bueno. Entonces, la recomendación del grupo de expertos del ministerio es no utilizar el plasma convaleciente como parte del tratamiento estándar. Nuevamente, en amarillo, condicional. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente que tiene alto riesgo, o usted que está en un estudio o algo por el estilo, quiere hacerlo, está bien, no está mal, hágalo, pero considérelo al momento de tener a su paciente. Siguiente, cloroquina y hidroxicloroquina, de septiembre de 2020. Antes de decirles nada, fíjense en el color. Sigamos adelante. Número 2, pregunta 2. ¿Qué tan significativos son los efectos deseables triviales? O sea, en la categoría más baja del poder del efecto. ¿Y qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados? Indeseables moderados, o sea, por lo menos moderados. ¿Ya? Con una moderada certeza de la evidencia. Ojo que este es uno de los que tiene más evidencia, moderada, ¿ya? Y con este peso, con una moderada certeza de la evidencia, pareciera ser que la balanza va hacia la izquierda, que dice favorece al comparador, o sea, no usarlos, con bastante seguridad, ¿ya? Vamos a ver los números. Riesgo relativo de disminución de la mortalidad, 1,07 y pasa por el intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, mortalidad no la disminuye. 5.000 personas, ¿ya? En un seguimiento a 28 días. O sea, pareciera ser que es bastante buena la calidad del estudio. De hecho, de certeza de la evidencia, moderada. Estadía hospitalaria tiene una diferencia de medias, eso significa DM, de 0,1. O sea, de 0,1 día menos. O sea, 0,1 día más, perdón. Entonces, aquellas personas que usaron hidroxicloroquina tendrían 0,1 día más de hospitalización que en quienes no la usaron. Pero nuevamente hablamos de lo mismo. Tiene una diferencia de menos 1,3 a más 1,5. O sea, no tiene un impacto importante. ¿Ya? Tampoco vamos a ponerle cosas que no tiene. Negativización del virus. Mire, está interesante porque tiene otros outcomes distintos. Como tiene tal cantidad de evidencia, se han hecho tanta cantidad de estudios, tenemos otros outcomes distintos que también podemos usar. Y en negativizar el virus entre los 7 y los 28 días tiene un riesgo relativo de 0,96. Por lo tanto, existe menos negativización del virus, pero pasando por el 1, o sea, un intervalo de confianza que no es significativo. O sea, tampoco se puede tomar una determinación exacta. Y en eventos adversos, y esto sí que no hay ninguna duda, tiene un riesgo relativo de 1,18, o sea, un 18% más de eventos adversos que el grupo que no la usa. Y este intervalo de confianza es súper chiquitito y siempre está sobre el 1, o sea, entre un 11% y un 26% más de efectos adversos, con 5.670 personas. Por lo tanto, no es raro encontrar este tipo de palabras que dice probablemente aumenta los eventos adversos serios. Certeza moderada. Eso hace que, sumando una certeza importante de que hace mal versus no tenemos claro si hace bien y pareciera ser que no hace bien con una cierta evidencia moderada, se inclinan a que no utilizar hidroxicloroquina como parte del tratamiento. Una recomendación fuerte y con evidencia moderada. O sea, yo diría que esta es la recomendación más potente que hace este grupo, ¿ya? Porque tiene la suficiente evidencia, suficiente peso para hacer este tipo de recomendación. Siguiente, tocilizumab. Esta revisión se hizo en octubre del 2020. ¿Qué tan significativos son los efectos moderados y qué tan significativos son los efectos indeseables pequeños? ¿Ya? La certeza es baja,
probablemente favorece la comparación, pero aquí me pareció interesante marcar que a pesar de todo, la intervención es aceptable, probablemente sí. Entonces, ¿cuál es el tema? Los costos son bastante altos. Es un medicamento muy costoso, un medicamento complejo de encontrar, complejo de conseguir, que pareciera ser que tiene algún efecto. Entonces, por eso ellos hablan de probablemente sí. Pareciera ser que puede tener un efecto, pero por los costos y todo eso hace que sea más difícil de ocupar. Números. Mortalidad en seguimiento de 28 días tiene un riesgo relativo de 1,08, nuevamente pasando por el intervalo de confianza. O sea, no pareciera ser que no mejora ni empeora la mortalidad. En el riesgo de ventilación mecánica, y esto es súper interesante porque tiene un riesgo relativo de 0,7, o sea, un 30% menos, aproximadamente 28. Y su intervalo de confianza sí está bajo el 1. O sea, pareciera ser que el gran beneficio de tocilizumab es evitar la ventilación mecánica en los pacientes. Son 4 estudios y de 768 personas. Entonces hay que ir a meterse un poquito en la evidencia, ahora que tenemos estos datos, ir a ver cuándo se usó. Porque la gran mayoría de las veces cuando lo hemos ocupado, me ha tocado a mí, por ejemplo, conozco colegas, y esto ya estamos hablando de la experiencia, estamos saliendo de esto, pareciera ser que lo ocupamos un poco tarde. Entonces tal vez sí uno lo ocupara en un buen momento, como cuando lo ocuparon estos estudios, sí obtendría beneficio. Ojo. Y por otro lado, los eventos adversos tienen un riesgo relativo 0,92, entre 0,7 y 1, por lo tanto tampoco parecieran ser más efectos adversos que los que no tienen la terapia. Así que pareciera ser, conclusión mía, estoy sacándola yo, Ignacio Rodríguez, pareciera ser que si uno lo ocupa en un buen momento, podría beneficiar al paciente. ¿Cuál es la recomendación del grupo de expertos? Se sugiere no utilizar como tratamiento habitual, ¿ya? Un poco lo mismo que les comentaba. Todas estas son, las que están en amarillo, son condicionales, por lo tanto, considéralas al momento de ver a su paciente, de tenerlo al frente. Si tiene alguna idea distinta, si usted cree que puede hacer algo distinto, hágalo, pero considérelas, porque son gente que se dedica al tema. Lopinavir, ritonavir, marzo del 2020, esta es bastante antigua, ¿ya? Y la verdad es que yo estuve revisando ahora, antes de hacer la presentación, y no existe más evidencia ni a favor ni en contra, no hay grandes cambios. Probablemente llegó un momento que se dejó de sacar más evidencia, que fue aproximadamente como a mediados de año, que fue cuando empezó a bajar la cantidad de gente en Europa. En los casos en Europa empezaron a bajar, se dejaron de hacer estudios con lopinavir, ritonavir, y no cambia mucho a la decisión que se toma aquí, ¿ya? Este medicamento también estuvo bien de moda, también trataron de enchufarlo por todos lados, pero en términos generales, para traerles lo que hay de evidencia, ¿qué tan significativos son los efectos deseables? Pequeños, no parecen ser muy significativos. Vamos a saltar abajo al tiro al 6. Favorece la comparación, o sea, pareciera ser que favorece el comparador, o sea, no darle, con costos moderados, ¿ya? Entonces, si vamos a ver la evidencia que hay del lopinavir, ritonavir, estos son los mismos números de ellos, ¿eh? Lo que pasa es que es una tabla que es adaptada, que la tomé yo porque estaba en una parte en texto, entonces traté de hacerlo un poco más amigable. Entonces, si vamos a ver los resultados de mortalidad, con el tratamiento estándar, aproximadamente hay 250 por 1000, y con lopinavir, 193 por 1000. ¿Cuál es la diferencia? 57, y esto es lo que nosotros tenemos que ver, la última tabla. La tabla dice que un riesgo relativo de 0,7, o sea, podría haber menos mortalidad, pero el intervalo de confianza pasa también por el 1. Por lo tanto, no podemos decir que eso sea significativo. Mejoría clínica. Si vamos a ver cuál es el riesgo de mejorar, ese es un poco el concepto. De mejoría clínica hay un riesgo relativo de 1,13. Aparentemente habría más mejoría clínica en los pacientes que usan lopinavir, pero con un intervalo de confianza que nuevamente no alcanza a pasar por el 1, ¿ya? Y por último, en eventos adversos, un poco de lo mismo, 0,98, casi de 1, o sea, no más ni menos por cada grupo, y 0,73 a 1,3. No es significativo. Por lo tanto, ni lo bueno ni lo malo es significativo en este caso. Y por un costo importante, pareciera ser que no parece ser una buena idea usarlo de rutina, ¿ya? Entonces no les voy leyendo todas las recomendaciones que van abajo en los comentarios, pero el panel generalmente hace un comentario de por qué toma esa recomendación, etc. Pero en general, recomendación condicional, de nuevo evidencia baja, se sugiere no utilizar lopinavir, ritonavir. Esta es la revisión que les comentaba, esto es lo último que salió, y el último review, que es de noviembre del 2020, dice más o menos lo mismo.
no revela una ventaja significativa en lopinavir y ritonavir. ¿Ya? Como les comentaba al principio, esto es lo que busqué, esto es lo nuevo, lo último que hay, que es una revisión sistemática de noviembre, sin cambios a lo que se vio en marzo. Interferón. Este es un medicamento que al principio de la pandemia se conversó harto, pero después dejó de estar en la palestra. Tampoco tengo claro por qué. Yo creo que pasó más o menos lo mismo con el lopinavir y ritonavir. Dejó de haber pacientes en Europa, se dejó de intentar y pareciera ser que como ustedes pueden ver, los efectos deseables no fueron muy buenos, trivial los efectos significativos, con efectos indeseables moderados. Por lo tanto, pareciera ser que la balanza fue hacia el lado de no utilizarlo. Y de ahí en adelante no hay nada, no hay ninguna revisión sistemática publicada, ninguna. ¿Qué tenemos? No hay ninguna en mi revisión sistemática a marzo del 2020 y a enero del 2021 no hay ninguna revisión sistemática publicada de interferón en COVID-19. Pero sí que es lo que usó el equipo del ministerio como referencia, son papers en infecciones que son parecidas, en condiciones que son parecidas, como distrés respiratorio del adulto, virus SARS y virus MERS. En el distrés respiratorio del adulto, un riesgo relativo de 1,15, que también no pasa por el intervalo, o sea, pasa por el intervalo de confianza, por lo tanto no es significativo. El riesgo de ventilación mecánica, una diferencia de medias, o sea, del días de ventilación mecánica, 0,75 días extra, o sea, como 3/4 de día más por usar interferón, pero un intervalo de confianza que de nuevo pasa de menos medio día a más 2 días. Por lo tanto, tampoco es significativo. En SARS, que también se ha probado el interferón, tiene un riesgo relativo de 0,57, un número que se ve muy bonito, o sea, un 50% de reducción, pero con un gran intervalo de confianza, de 0,7 a 2,7. Por lo tanto, tampoco es significativo, tampoco pareciera ser. Y si uno compara los días de síntomas de SARS, de 9,8 más 5 días a 7,8 más 3,9. Esas son las diferencias de día, que si ustedes se fijan, se topan en todos los intervalos, ambos rangos. Por lo tanto, no son significativos. Y en el MERS, 1,8, o sea, pareciera ser más la mortalidad de usar interferón, pero tampoco podemos decir que eso sea significativo. ¿Ya? Esta es la dirección de la página donde hice esta tabla, que es lo mismo como les comentaba en el anterior. Hice la tabla para que quedara un poco más ordenado y amistoso. Entonces, la recomendación del Ministerio de Salud es no utilizar interferón como parte del tratamiento. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? No hay evidencia suficiente. ¿Ya? Y ese es un poco el asunto. O sea, no se ha ocupado, no hay ningún estudio que se haya mostrado, o ninguna revisión sistemática que diga que el interferón sirve. ¿Hay hartos estudios andando? Sí, probablemente los hay. Pero no hay ninguna revisión sistemática, no hay evidencia dura hasta el momento como para poder sugerirlo. El Remdesivir, que es un antiviral, que es un análogo de nucleócido, que lo que hace es detener la transcripción del virus, que uno tiene una cierta idea que podría ser bien, es muy parecido a la ciclovir, y si la ciclovir funciona, ¿por qué no podría funcionar? Lamentablemente tiene efectos deseables pequeños, ¿ya? Hay estudios que sí han demostrado que funciona, pero es muy pequeño el efecto, ¿ya? Con unos efectos indeseables pequeños también. Pero ¿cuál es el gran problema del Remdesivir? La pregunta 7. Miren la balanza. Costos muy importantes. Por lo tanto, el conseguir Remdesivir, traer Remdesivir, pagar Remdesivir, distribuir Remdesivir, para el beneficio que puede obtener, lo más probable es que la balanza vaya hacia el lado izquierdo. Pero ellos ponen que no favorece la intervención ni la comparación. O sea, tenemos efectos beneficiosos pequeños por un lado, pero grandes costos por el otro lado. Entonces, pareciera ser que para opinión del grupo de expertos, no hay un lado de la balanza que lo ponga. ¿Cuáles son los números de Remdesivir? Si vamos a mortalidad, 0,92 de riesgo relativo, pero nuevamente intervalos de confianza. ¿Ya? Ventilación invasiva, también 0,92, o sea, pareciera ser mejor, pero pasa por el intervalo de confianza. Se acerca al 1, de nuevo, igual que el otro. Podría ser, tal vez, si juntamos más gente, puede ser. Y de efectos adversos, sí sabemos y sí tenemos claro que es mayor que no usarla. ¿Ya? Ahora, no parece ser... No, perdón, efectos adversos en el grupo de Remdesivir tienen menos efectos adversos que en el grupo que no lo usó. Por lo tanto, como les decía, no parece tener grandes efectos adversos. Aquí no lo pusimos porque no es un outcome duro, pero sí disminuye los días de los síntomas en un día. Por lo tanto, para disminuir los síntomas en un día, pagando 800.000 pesos,
puede que no sea suficientemente bueno. Es algo que obviamente hay que considerar al momento del tratamiento. Hay algunos presidentes de otros países que sí lo utilizaron y lo que, lo que recomienda el ministerio es no utilizarlo como tratamiento estándar. Pero básicamente porque no tiene efectos en los desenlaces relevantes, aunque sí los tiene en los desenlaces menos importantes, pero es un medicamento de altísimo costo y con disponibilidad muy limitada. Por lo tanto, el esfuerzo que hay que hacer para obtener un día menos de síntomas puede eh, no ser muy suficientemente bueno. Por eso es condicional. Por último, me parece que este es el último de las revisiones que vamos a hacer. Favipiravir, que también es un antiviral muy parecido al Remdesivir, pero que es una familia un poco más moderna y que ha salido hace menos tiempo. La revisión es de noviembre, es bastante reciente, y en este caso, lamentablemente, no sabemos cuáles son los efectos deseables. No tenemos suficiente evidencia, no tenemos suficiente información para decir qué tan buenos son los efectos. ¿Ya? Entonces, además, con una evidencia muy baja, por lo tanto, no tenemos muy claro si funciona o no funciona. Entonces, la decisión del equipo en noviembre del 2020 es que no favorece la intervención ni tampoco la comparación. O sea, no podemos hacer una comparación adecuada porque no tenemos evidencia suficiente. Y eso es algo que es súper importante tener claro, que son bastante transparentes en ese sentido, que básicamente dice, o sea, no podemos decir si es bueno o malo porque nos falta información. No nos vamos a inclinar por un lado porque podría perjudicar a alguien, no nos vamos a inclinar por el otro por lo mismo. Por lo tanto, vamos a ser transparentes y decir, nosotros no nos podemos pronunciar respecto a esto. Entonces, los números que tienen ellos son de mortalidad, 5 estudios en donde no se pueden juntar porque no son grupos que son unibles, por lo tanto no tenemos evidencia suficiente. Ventilación mecánica pasa exactamente lo mismo, no podemos juntar los eventos, y en efectos adversos tenemos un riesgo relativo de 1,19, pero que pasa por el intervalo de confianza. Por lo tanto, tampoco hay, lo único que sí sabemos es que no produciría más efectos adversos que no usarlo. Pero lamentablemente, en los grupos de mortalidad y ventilación mecánica no hay suficientes personas y el tipo de estudios no permite hacer una metaanálisis adecuada. Por lo tanto, no tenemos evidencia suficiente y la recomendación es no utilizarlo como parte del tratamiento estándar. Pero nuevamente, es una recomendación condicional y podría sí ser utilizado como parte de un estudio clínico, por ejemplo, o como tratamientos compasivos, a veces se podrían utilizar justamente para obtener la evidencia necesaria. Si no podemos fabricar la evidencia, nos vamos a quedar siempre la misma, y la idea es salir de eso. ¿Ya? La vitamina C, que es una revisión de marzo, ¿ya? Nuevamente, esta es una revisión un poco antigua, pero yo hice una segunda revisión y no hay nada nuevo, no hay metaanálisis nuevo. Hay varios estudios andando, bastantes estudios que van a reportar resultados, por lo menos unos 8 o 10 estudios, y probablemente en unos meses más, en el 2021, sí tengamos más información, ¿ya? Pero hasta marzo del 2020 y hasta enero de 2021, ¿qué tan significativos son los efectos deseables? Triviales. Efectos indeseables no lo sabemos. Uno pensaría que también son triviales por lo que es la vitamina C, pero no lo sabemos. Y eso probablemente es un poco lo que empuja el tipo de decisión. Si supiésemos que son triviales los efectos indeseables y los efectos deseables son triviales con costos despreciables, podría ser una buena intervención, porque es barata, probablemente no va a hacerle muy mal, no va a hacerle muy bien, pero no va a hacerle mal al paciente. ¿Ya? Ellos mismos dicen que probablemente se favorece la comparación, o sea, el no utilizarlo, pero y que probablemente no tendría ningún impacto, ¿ya? ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que se ha medido, básicamente? ¿Qué se ha medido? Obviamente no se ha medido mortalidad, probablemente porque no tenemos personas, no lo sé, pero no tenemos estudios grandes que muevan mortalidad. Entonces, eso es lo que hace que el panel de expertos diga, bueno, no vamos a salvar ninguna vida, no vamos a evitar la ventilación mecánica de nadie, pero tal vez podríamos disminuir la congestión nasal de la gente, ¿ya? Tiene una diferencia de medias de 0,13 días más, entre 0,54 a 0,81. O sea, escucha, 13 serán como 6 horas, 7 horas menos. O sea, básicamente al darle vitamina C, estaríamos quitando 7 horas de congestión nasal a una persona. Dolor de garganta pasa más o menos lo mismo, también es significativamente más bajo, 0,69 a 0,16, o sea, un intervalo de confianza menos, 0,26, ¿ya? O sea, como una diferencia de medida, por lo tanto, estos son los días, ¿ya? O sea, disminuye el dolor de garganta en 0,26 días menos, o sea, como en un cuarto de día, ¿ya? O sea, 6 horas menos de dolor de garganta. ¿Vale la pena? Por 6 horas menos.
Pasa más o menos lo mismo con la fiebre. También tenemos un intervalo de confianza que es significativo, 0,45, casi medio día menos. Dolor de extremidades, también 0,18 días menos, 0,43, 0,07. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la certeza de la evidencia es bastante alta. Miren, es moderada, alta evidencia. Bastantes pacientes, pareciera ser que están bien hechos, pero es un outcome de tan poco peso que decirle al señor que va a tener 6 horas menos de dolor de garganta, la verdad es que no hace que uno se incline por un lado o por el otro. La verdad es que lo más probable es que uno se incline por no utilizarlo, porque los beneficios que uno va a tener son probablemente casi cero. Entonces, el comentario del panel, la recomendación es condicional, y el comentario del panel es que no existe evidencia respecto a la efectividad de la vitamina C en personas con COVID-19. Pero hay bastantes estudios andando, entonces eso podría cambiar en el tiempo. Si cambia, muy bien, muy bueno por nosotros. Para ir terminando, solamente ya que he hablado tanto de esta gente, quería mostrarles, porque para mí esta presentación es un poco una suerte de agradecimiento a estas personas que hicieron esta revisión, porque es una revisión que está muy bien hecha, está sumamente apegada a las normas internacionales, está hecha con mucha precaución, mucho cuidado, y creo que hicieron un gran trabajo en sacarla. Obviamente hay algunas cosas que están un poco ya antiguas, porque va a salir ahora, está saliendo a principios del 2021 y cosas de marzo del 2020, pero eso porque significa la cantidad de trabajo que ha significado, es un año entero de trabajo. Y solo el ponerlos acá, poner sus nombres aquí, es una forma de agradecerles el trabajo, un homenaje un poco al trabajo que hicieron, porque es realmente un trabajo de hormigas impresionante. Y para finalizar, y antes de terminar, solamente para nombrarles algo, porque yo creo que hay algunas personas que echan de menos en esta presentación la ivermectina, ¿ya? Porque la ivermectina también es uno de los medicamentos que se ha hablado muchísimo, y este panel ni siquiera lo menciona. Yo me lo pregunté cuando estaba haciendo la presentación, y fui a buscar dónde está la evidencia de ivermectina, y una recomendación para la gente que busca en internet, que lee, que algo entiende. Hay una página que si uno pone en Google ivermectina, metaanálisis, una página que es como meta-ivermectina, una cosa así, en donde hay una serie de, una especie de metaanálisis con unos box plot, unos forest plot que están bien bonitos, pero hay que tener mucho cuidado, porque si uno va mirando esa página, mezcla muchas veces chanchos con perros, peras con manzanas, pacientes con estudios no clínicos, ratones con hormigas, estudios, entonces hace unos números muy bonitos, y si uno lo mira dice como, ¿por qué no estamos usando ivermectina? Pero ojo, porque la forma en que está presentado, la forma en que estadísticamente y metodológicamente está presentado, es muy peligroso porque tiende a error, ¿ya? Es muy tendenciosa la página, mucho cuidado, estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Estuve buscando otra revisión sistemática, estuve rebuscando metaanálisis, y hasta ahora no hay grandes metaanálisis, no hay grandes revisiones sistemáticas que favorezcan a uno o no lo favorezcan, ¿ya? Por lo tanto, para ser súper sincero, a mi impresión, no hay evidencia suficiente como para usar ivermectina en la vida diaria, ¿ya? Úsela dentro de un estudio, está bien, hay que probarlo, y me parece súper bien hacerlo, pero mucho cuidado con lo que sale en internet, porque parece una página muy seria, con unos números que se ven muy bonitos y se ven muy profesionales también, así que mucho cuidado. Así que con eso terminamos la presentación. Espero que les haya quedado más o menos claro. Con tanto intervalo de confianza no se hayan mareado, pero es lo que hay que hablar si uno va a hablar de evidencia. Y tratemos de usar siempre la mejor evidencia posible, que puede cambiar y que lo más probable es que de aquí a unos meses más vaya a cambiar. Por lo tanto, eso es a lo que hay que estar atento. No a lo que dice la tele, sino a lo que está escrito, a lo que dicen los expertos y a lo que está demostrado. A eso hay que atenerse. Muchas gracias.